Acabo de terminar las memorias del príncipe Harry y he de confesarles que me atrapó el libro. Y miren que son 700 páginas, un buen bonche que me eché pues en una semana, porque es un libro muy fácil de leer, potable, y más allá de que pudiera estar plagado de chismes de la monarquía, de la Casa Real inglesa, lo cierto es que dibuja otras cosas. ¿Cuáles? Desde mi perspectiva, por supuesto, la vida, la personalidad del propio príncipe, de Harry, su inestabilidad, cómo le afecta, por supuesto, la muerte de su madre. Ese es uno de los guiones, el filo principal, diría yo, a lo largo de todo el libro, desde el momento en que ocurre la muerte de Lady Di, el bloqueo que ello le provoca, prácticamente una pérdida de memoria de todo lo que era su madre, hasta sus risas, sus recuerdos, hasta cómo le va afectando. No llora, fíjense qué cosa, la muerte de su madre en el momento que ocurre, sino muchos años después, más de 10, ya grande, en una conversación inesperada con una de sus compañeras, una novia que tenía entonces, y eso que ya había pasado por psiquiatras y psiquiatras. En fin, una historia en ese terreno muy interesante. Habla también pues de sus desequilibrios, de su rebeldía, de la ira, del coraje que le llenaba, su comportamiento en las escuelas, su falta de gusto por el estudio, esa inmadurez y bueno, al punto que lo llevan a disfrazarse, hagan el favor, de Hitler. No, bueno, no, un hombre, un joven en ese entonces absolutamente inestable, inconsciente, inculto. ¿Para qué les cuento? Que poco a poco se va superando a través de una carrera militar, que esa es otra parte muy interesante, la segunda del libro, que pues a algunos les parecerá aburrido, pero que da una clara muestra de cómo él se va superando y va cambiando como ser humano, cómo se va haciendo un ser pues maduro, no digo más maduro, sino algo maduro frente a toda aquella inconsciencia y rebeldía e inmadurez que le lleva toda su adolescencia, por supuesto. Y luego, a lo largo de todas las páginas, que eso es algo pues de un gusto muy personal, la terrible relación de la prensa y la monarquía. Cómo se confrontan, cómo la propia Casa Real, sus inquilinos, su gente, pues convierten a sus propios compañeros, hermanos, hijos, padres, en carne de cañón para la prensa, para que a unos los dejen de molestar y ataquen a otros. Es una relación durísima que también pues entrevera con la propia muerte de Lady Di, porque si el propio Harry y muchos otros consideran que los verdaderos culpables de la muerte de Lady Di fueron los paparazzis, pues aquella imagen con la que él se queda de que su madre lo último que vio fueron los clics de las cámaras registrando su muerte, bueno, no deja de ser realmente terrible cómo todo eso lo va llevando página tras página a cuestionar a la prensa, a los tabloides, los paparazzis y a la propia Casa Real, ya no digamos a Camila, ¿verdad? Y hasta a su propio hermano y a su padre por el juego que le hacen a la prensa. ¿Y por qué? En fin, creo que vale la pena echarle un vistazo si a ustedes les interesan todas estas cosas y más, por supuesto, muchísimas anécdotas que narra en este libro, En la sombra, el príncipe Harry.